Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Tovar y en este tutorial vamos a calcular el campo eléctrico generado por una placa cargada. Para comenzar, vamos a ver el problema completo. Nos dice, encuentra la dirección y la magnitud del campo eléctrico generado por una placa delgada cargada con carga positiva. La placa tiene una densidad de carga uniforme sigma. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Y también vamos a considerar que la placa tiene dimensiones infinitas. Esto va a ser importante para hacer algunas simplificaciones sobre el problema. Ok, vamos a dividir este problema en dos y lo primero que nos vamos a preguntar es ¿cuál es la dirección del campo eléctrico generado por esta placa? ¿Cómo se ve? ¿Qué dirección tiene? Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar un pequeño pedacito de esta placa. Este pequeño pedacito, al estar la placa cargada, va a contener a su vez una carga. A esta pequeña carga le vamos a llamar diferencial de carga y lo vamos a denotar con las letras dQ. Ahora, vamos a imaginar que podemos ver a través de la placa y vamos a verla en una vista lateral. De esta manera ya podemos ver este diferencial de carga. Antes de continuar vamos a recordar cuál es el campo eléctrico de una carga puntual. Recuerda, una carga puntual es una carga que se concentra en un único punto. Entonces, el campo eléctrico que genera una carga puntual es radial, alejándose de la carga si esta es positiva o hacia la carga si es negativa. En este caso tenemos una carga positiva. Y la magnitud de ese campo eléctrico está dada por K por Q entre R al cuadrado, donde K es una constante, Q es la magnitud de la carga y R es la distancia de la carga puntual al punto donde estamos midiendo el campo. Es importante recalcar que si la carga es constante, entonces la magnitud del campo eléctrico únicamente depende de la distancia de la carga a el punto en el que estamos midiendo el campo eléctrico. En el caso particular de nuestro problema, el diferencial de carga de Q se va a considerar como una carga puntual. ¿Por qué? Porque es una pequeña carga concentrada en un punto. Ahora, vamos a tomar un punto cualquiera en el espacio y vamos a trazar una línea recta entre la diferencial de carga y ese punto. Al considerar nuestra diferencial de carga como una carga puntual, podemos saber la dirección que tendrá el campo eléctrico generado por ella, en el punto en el que estamos analizando. En este caso vamos a tomar un diferencial de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque no tenemos una carga, sino un diferencial de carga. Vamos a dibujar unos ejes coordenados para apoyarnos con la geometría. Vamos a alargar el eje de las X hasta que toque la placa y nos vamos a fijar en la distancia Y que existe entre el eje de las X y el diferencial de carga. Con el fin de conocer más fácilmente la dirección total del campo eléctrico que genera la placa en este punto, vamos a tomar la misma distancia Y pero ahora por debajo del eje de las X y vamos a tomar en ese punto un diferencial de carga dQ'. De la misma manera que hicimos con la primera diferencial de carga, vamos a trazar una línea recta y vamos a fijarnos en el diferencial de campo eléctrico que esta segunda diferencial de carga genera. Ahora vamos a fijarnos en la distancia R que existe entre nuestra primera diferencial de carga y el punto que analizamos y la distancia R' de nuestra segunda diferencial de carga y el punto que analizamos. Por como tomamos estas diferenciales de carga, podemos darnos cuenta fácilmente que R y R' son la misma. Por otro lado, sabemos que la magnitud del campo eléctrico generado por estas cargas depende únicamente de su distancia y al ser las distancias iguales al punto en que estamos analizando, podemos concluir que las magnitudes de las diferenciales de campo eléctrico son las mismas. Todavía no sabemos cuánto valen, pero sabemos que sus magnitudes son iguales. Vamos a analizar lo que ocurre en el eje de las Y. Vamos a obtener la componente en Y del primer diferencial de campo eléctrico y también vamos a ver la componente en Y del segundo diferencial de campo eléctrico. Por cómo construimos el problema, el ángulo θ que se forma entre el segundo diferencial y el eje de las X es el mismo que existe entre la primera diferencial y el eje de las X. De esta manera podemos concluir que las componentes en Y de estos diferenciales de campo eléctrico son iguales. Ahora, toma en cuenta que estamos analizando únicamente la magnitud, pero como podemos ver del análisis de vectores que estamos haciendo, podemos ver que la dirección es contraria. Es decir, las componentes verticales, al tener la misma magnitud, pero la dirección contraria, se
cancelan. Quiere decir que el vector resultante de estas diferenciales de campo eléctrico va a ser 0 en el eje de las Ys. Al ser una placa de dimensiones infinitas, es aquí donde es importante esta suposición que estamos haciendo de la placa. Las componentes verticales del campo eléctrico siempre se van a cancelar. Es decir, que el campo eléctrico resultante nunca va a tener una componente en el eje de las Y. Vamos a analizar lo que ocurre en el eje de las X. Para el primer diferencial de campo eléctrico vemos que apunta hacia la derecha y lo mismo pasa para el segundo diferencial de campo eléctrico. Si sumamos estas dos componentes en el eje de las X, vamos a obtener 2 veces la diferencial del campo eléctrico en X. Recuerda, las magnitudes de ambas diferenciales de campo eléctrico son la misma. Ahora, vamos a quedarnos con este resultado y la manera estricta en la que deberíamos de obtener la magnitud total del campo eléctrico sería haciendo la integral sobre todas estas diferenciales de campo eléctrico. De momento no la vamos a hacer, pero sí vamos a quedarnos con el hecho de que las componentes en Y siempre se cancelan. Por lo tanto, podemos concluir que el campo eléctrico total siempre va a apuntar de forma horizontal. De esta manera podemos dibujar cada uno de los vectores de campo eléctrico en cualquier punto. Es decir, si tomamos otro punto, llegaremos a la misma conclusión, es decir, que el campo eléctrico siempre va a apuntar de forma horizontal. De esta manera, si queremos dibujar varios vectores de campo eléctrico, obtendríamos lo siguiente. Ahora, si nosotros repitiéramos el análisis anterior, pero del lado izquierdo de la placa, nos daríamos cuenta que el campo eléctrico apunta en dirección contraria, es decir, hacia el lado izquierdo. Pero en principio tendría la misma magnitud. Algo importante a tomar en cuenta aquí es que en ningún momento fue necesario tomar la distancia que existe entre la placa y el punto que estábamos analizando, por lo cual podemos concluir que en principio la magnitud del campo eléctrico no depende de la distancia que tomemos del punto que estamos analizando a la placa. Esto lo vamos a utilizar más adelante para el cálculo de la magnitud haciendo uso de la ley de Gauss. Ahora, si nosotros viéramos la placa desde un ángulo algo diferente, podríamos imaginar los vectores de campo eléctrico como que salen de forma normal de la placa, de la siguiente manera. Ahora ya sabemos la dirección que tiene el campo eléctrico generado por esta placa infinita. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la magnitud de este campo eléctrico? Como vimos anteriormente, estrictamente tendríamos que calcular esa integral sobre todas las diferenciales de campo eléctrico, pero vamos a simplificar estos cálculos haciendo uso de la ley de Gauss. El cálculo de la ley de Gauss lo vamos a realizar en 4 pasos. Primero vamos a definir la superficie gaussiana. Como segundo paso vamos a analizar las caras de la superficie. Como tercer paso vamos a calcular el producto punto E diferencial de área. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Y como último paso vamos a sustituir y analizar en la ecuación de la ley de Gauss como tal. De nuevo, más adelante vamos a analizar cada uno de estos términos y qué significa. Empezamos con el primer paso, que es definir la superficie gaussiana. La ley de Gauss nos pide que definamos una superficie o una figura geométrica cerrada que sea altamente geométrica. En el caso de nuestra placa vemos que tiene 2 caras que son paralelas entre sí. Una figura geométrica que comparte esta característica es un cilindro y lo vamos a imaginar de la siguiente manera. Las 2 caras circulares van a ser paralelas a las caras de la placa y la cara que circunda o da altura a este cilindro va a atravesar de forma imaginaria la placa cargada. Con esto pasamos al segundo paso, que es analizar las caras de la superficie gaussiana que acabamos de definir. Si de alguna forma desarmáramos este cilindro, podemos ver fácilmente que tiene 3 caras. Vamos a llamarla área 1 al círculo de la derecha, área 2 al círculo de la izquierda y área 3 al rectángulo que da altura al cilindro. Regresando a nuestra figura original, podemos ver ahora el cilindro con cada uno de sus caras ya nombradas. Con esto pasamos al siguiente paso, que es calcular el producto E punto diferencial de área. Ahora, E, ¿quién es? E es el vector de campo eléctrico generado por la placa cargada. Es el vector del cual nos interesa calcular su magnitud. Y dA es el vector diferencial de área
de la superficie gaussiana. Ahorita vamos a ver cómo es que se calcula. Pero antes de ello vamos a analizar un poco más esta expresión, E punto diferencial de área. Nosotros podemos ver que esta diferencial de área hace referencia a nuestra superficie gaussiana, pero esta superficie gaussiana a su vez se ve compuesta por tres áreas diferentes, de modo que este producto punto lo podemos separar en tres productos separados de la siguiente manera: E punto diferencial de área 1 más E punto diferencial de área 2 más E punto diferencial de área 3. Evidentemente cada uno de estos productos punto corresponde a cada una de las áreas de las que se compone nuestro cilindro. Ahora vamos a calcular el primer producto punto, E punto diferencial de área 1. Primero vamos a tomar una pequeña porción de nuestra área 1. En este caso estamos exagerando un poco el cuadrito tomado, pero vamos a imaginar que es muy pequeño, tan pequeño que es una diferencial de área. Para convertir esta diferencial de área de un escalar a un vector, lo que tenemos que hacer es definir un pequeño vector que sea normal a la superficie que estamos analizando. En este caso sería un vector que apunta hacia la derecha. Y de esta manera ya tenemos nuestro vector diferencial de área. El siguiente paso es analizar el vector de campo eléctrico que atraviesa ese pequeño diferencial de área. En este caso sería un vector que apunta hacia la derecha de forma horizontal. Si lo viéramos desde una perspectiva lateral, veríamos nuestro diferencial de área 1 saliendo de forma normal de nuestra primera cara y el vector de campo eléctrico que sería paralelo a ese diferencial de área. Y con esto vamos ahora sí al cálculo de este producto punto. Recuerda, una forma de calcular el producto punto es realizar el producto de la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que existe entre ambos. Podemos simplificar los valores absolutos por paréntesis y de esta manera ya nos queda esta multiplicación. Ahora lo siguiente que nos vamos a preguntar es cuál es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Y la respuesta es que como los vectores apuntan en la misma dirección, el ángulo que se forma entre ellos es de 0. Con esto tenemos E diferencial de área por el coseno de 0. De trigonometría recordamos que el coseno de 0 tiene un valor de 1. Por lo tanto, al simplificar estos paréntesis nos quedamos con la expresión E diferencial de área 1. Y de esta forma pasamos de un producto punto a un producto escalar. Ahora vamos a pasar con el cálculo del segundo producto punto, E diferencial de área 2. Del lado izquierdo tenemos ya el diferencial de área 2, ya como vector, que sale de la segunda cara de nuestro cilindro. De la misma forma vamos a imaginar el vector de campo eléctrico que atraviesa ese diferencial de área y nos vamos a dar cuenta que de lo que vimos al principio, ese vector de campo eléctrico apunta hacia el lado izquierdo igual de forma horizontal. Con esto pasamos al cálculo del producto punto, de nuevo, magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ambos. Sustituimos con paréntesis y de nuevo nos damos cuenta que ambos vectores apuntan en la misma dirección, con lo cual el ángulo de nuevo es 0. Sustituyendo el coseno de 0 por 1 y realizando la multiplicación nos damos cuenta que llegamos a E diferencial de área 2. De la misma forma pasamos de un producto punto a un producto escalar. Finalmente tomamos el último producto punto. En este caso vamos a tomar nuestro diferencial sobre la tercera superficie del cilindro, es decir, sobre la superficie que da altura al cilindro. Y esta puede ser en cualquier parte del cilindro. De nuevo dibujamos nuestro vector normal a la superficie de la siguiente manera y repetimos el análisis del campo eléctrico. Recuerda, del lado derecho de la placa el campo eléctrico apunta hacia la derecha de forma horizontal, con lo cual nos podemos dar cuenta que se forma un ángulo recto entre el diferencial de área de nuestra superficie gaussiana y el vector de campo eléctrico generado por la placa cargada. Tomando esto en cuenta vamos a calcular el producto punto. De nuevo tomamos las magnitudes por el coseno del ángulo entre ambos vectores, sustituimos con paréntesis y ahora nos damos cuenta que el ángulo no vale 0, sino vale 90 grados. De trigonometría recordamos que el coseno de 90 grados vale 0, por lo cual al realizar toda esta multiplicación, el resultado final será 0. Es decir, el valor del tercer producto punto es 0. Visto nuestro problema desde una perspectiva lateral y
para ser más generales en nuestro análisis, vamos a tomar algunos otros puntos sobre la tercera superficie. Por ejemplo, el punto en la parte superior de nuestro cilindro, del lado derecho, tiene un diferencial de área que apunta hacia arriba. El vector de campo eléctrico de nuevo apunta hacia la derecha, por lo cual nos damos cuenta que de nuevo se forma un ángulo recto, con lo cual el producto punto vuelve a ser cero. Si tomamos ahora un punto en la otra cara de la placa, nos vamos a dar cuenta que también el ángulo que se forma entre el diferencial de área y el campo eléctrico de nuevo es un ángulo recto, con lo cual volvemos a concluir que el producto punto es cero. De esta forma nos podemos dar cuenta que en cualquier punto que tomemos de la tercera área de nuestro cilindro, siempre el producto punto va a ser cero. Con esto llegamos al último paso, que es sustituir y analizar la ecuación de la ley de Gauss. En este caso, la ecuación de la ley de Gauss es la siguiente: integral cerrada del producto punto del campo eléctrico por el diferencial de área, que es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. De aquí, la carga encerrada es la carga encerrada por la superficie gaussiana. En un momento vamos a hacer el análisis de cómo vamos a obtener este valor. Y hay que recordar que también nos dieron el dato de sigma, la densidad de carga superficial. ¿Qué es esta densidad de carga superficial? Pues es algo similar a la densidad de masa, solo que en este caso, en lugar de dividir la masa entre el volumen, vamos a dividir la carga total de la placa entre el área total de la misma. Pero aquí nos encontramos con un problema. Nosotros hicimos la suposición de que esta placa es de dimensiones infinitas, por lo cual tanto el área como la carga serían infinitas, por lo cual no podemos calcular esta división de forma directa, pero vamos a apoyarnos del hecho de que esta densidad de carga es constante. Esto quiere decir que no es necesario tomar toda la placa, sino que podemos tomar solo una pequeña región de ella y analizar la carga que ésta contiene. Entonces, vamos a tomar esta área roja, que es el área encerrada por la superficie gaussiana. Y esta área nos vamos a dar cuenta que tiene una carga, que es la carga encerrada. El área de esta superficie, por otro lado, es el área del círculo, que vamos a denotar como A subíndice C. Con esto podemos tomar en lugar de la carga total la carga encerrada y en lugar del área total el área del círculo de la superficie gaussiana. Con esto y apoyándonos en el hecho de que la densidad de carga superficial es constante, podemos tener la segunda igualdad, que es carga encerrada entre el área del círculo. Si tomamos los extremos de esta igualdad, podemos despejar la carga encerrada, lo cual nos va a decir que la carga encerrada es igual a sigma por el área del círculo. Poniendo atención en el lado derecho de la ecuación de la ley de Gauss, vamos a ver que en la integral tenemos un producto que ya calculamos. Solo recordemos que dividimos la superficie gaussiana en tres áreas y que entonces nuestro producto punto se divide a su vez en tres expresiones: E punto diferencial de área 1 más E punto diferencial de área 2 más E punto diferencial de área 3. Al momento que calculamos estos productos punto, nos dimos cuenta que el primero es igual a E por diferencial de área 1, el segundo es igual a E por diferencial de área 2 y el tercero siempre va a ser igual a 0. De esta manera nos queda la integral de dos términos. Recuerda, de cálculo integral sabemos que la integral de una suma se puede dividir en la suma de las integrales de la siguiente manera. Ahora, de acuerdo al análisis que hicimos, nos dimos cuenta que el campo eléctrico en principio no depende de la distancia que existe de la placa a el punto que estábamos analizando, por lo cual podemos concluir que este campo eléctrico va a ser constante. Con esto, al tener una constante dentro de una integral, podemos sacarla fuera de la misma, con lo cual nos quedamos con E integral de diferencial de área 1. Lo mismo ocurre con el segundo término, con lo cual nos quedaríamos con E integral de diferencial de área 2. Ahora, tenemos la integral de una diferencial. Estas son operaciones contrarias, por lo cual las podemos cancelar. Y nos quedaríamos con la expresión E por área 1. Y de la misma manera, en el segundo término podemos hacer lo mismo. Cancelamos la integral con la diferencial y nos quedamos con el término E por área 2. Pero ¿cuál es el valor de estas dos áreas? Pues bueno, estas dos áreas tienen el mismo valor, que es el área del círculo, que denotamos como A subíndice C, con lo cual podemos simplificar esta suma como E por AC más E por AC.
y esto es igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico por el área del círculo de nuestra superficie gaussiana. De esta forma, concluimos que la integral de E punto diferencial de área es igual a 2 veces la magnitud del campo eléctrico por el área del círculo. Regresando a la ecuación completa de la ley de Gauss, llegamos a que 2 veces la magnitud del campo eléctrico por el área del círculo, que es igual a la integral de la izquierda, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Recuerda, epsilon 0 es una constante, es la constante de permitividad. Y de nuestro análisis anterior nos dimos cuenta que la carga encerrada es igual a sigma por A subíndice C o por el área del círculo. Como puedes ver, en ambos lados de la ecuación tenemos el área del círculo, con lo cual la podemos eliminar. Y llegamos a la expresión de 2C, que es igual a sigma sobre epsilon 0. Despejando para E tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a sigma sobre 2 veces epsilon 0, que es el resultado al que buscábamos llegar, la magnitud del campo eléctrico generado por la placa cargada. De esta forma hemos encontrado, apoyándonos de la ley de Gauss, la magnitud y la dirección del campo eléctrico generado por una placa cargada, con carga positiva y de dimensiones infinitas. Una puntualización importante aquí es que te podrás dar cuenta que la magnitud del campo eléctrico generado por esta placa no depende de la distancia a la que estamos de la placa, con lo cual podríamos concluir que en cualquier punto del espacio el campo eléctrico siempre va a tener la misma magnitud. Ahora, ¿esto a qué se debe? Esto en la realidad no ocurre. Conforme nosotros nos vamos alejando de una placa, la magnitud del campo eléctrico se va reduciendo, pero llegamos a este resultado porque hicimos uso de la suposición de que la placa tiene dimensiones infinitas. Entonces, esto provoca que al suponer que no tiene bordes esta placa, la magnitud del campo eléctrico siempre va a ser la misma en cualquier punto del espacio. Bueno, espero este video te haya sido de ayuda. Si te quedaste con alguna duda, te agradezco la dejes en la caja de comentarios. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video.